Ahora, como les decía, es importante tener presente que en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, cada Estado africano es soberano para tomar sus decisiones y cada país va a ir tomando, digamos, una u otra postura en relación a temas de índole interno como de índole externo. ¿Mm? Para muchos países era importante rechazar la invasión de Rusia a Ucrania porque viola un principio fundacional de los estados modernos africanos, cuál es el respeto a las fronteras. Sabemos que en África, ¿cierto? En África muchos de sus límites fueron decididos y, digamos, y las fronteras por un grupo de personas, básicamente por las potencias coloniales de la época, y no se respetaron ni raza, o sea, ni etnia, ni religión, nada, y de ahí que muchos conflictos actuales, ¿cierto?, digamos, se hayan originado a partir de esas malas decisiones, digamos, en cuanto a fronteras, límites, etc. Y aquí, a propósito de eso, el embajador Martin Kimani, que es el representante permanente de Kenia ante las Naciones Unidas, señaló lo siguiente: si los africanos hubiéramos optado por buscar estados sobre la base de la homogeneidad étnica, racial o religiosa, todavía estaríamos librando guerras sangrientas muchas décadas después. Claro, él está aludiendo claramente a esta idea de, para Rusia, digamos, que Ucrania es parte de Rusia o que forman el mismo pueblo, por lo tanto, en ese sentido, Ucrania debiera estar unido a Rusia, ¿cierto? Bueno, él en el fondo lo que está diciendo es que si nos vamos a basar en ese tipo de cosas, o sea, no solamente África, ¿cierto? El mundo completo seguiría permanentemente en guerra. Bueno, la abstención o ausencia de casi la mitad de los países de África en esta resolución se explica fundamentalmente también por el deseo de no tomar partido, ¿cierto?, en un conflicto que está enfrentando a las potencias mundiales. Eso por un lado. También hay que recordar que hay una larga tradición de no alineamiento por parte de los países africanos. Durante la Guerra Fría, muchos de los países africanos fueron parte del movimiento de los no alineados, liderados, recuerden, por India, por Yugoslavia, y en ese sentido intentan mantenerse neutrales y no mostrarse definitivamente, como digo, alineados a una u otra potencia. Lo otro que quizás también es importante tener presente es que Europa, o la presencia europea en África se ha ido debilitando. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Hay que recordar que en la era Trump definitivamente se interesó menos por África, lo abandonó a su suerte, podríamos decir, y eso permitió que China se fuera consolidando aún más, y también Rusia. Esto también para comprender la presencia de Rusia en África. Lo otro que también es, creo yo, súper interesante, es recordar que Rusia, al igual que China, no son colonias, no fueron colonias de África, por lo tanto, este resentimiento que existe hacia los países europeos no se da en el caso de Rusia y de China. Entonces, hay una mirada, podríamos decir, más benigna hacia estas potencias en comparación a Francia, al Reino Unido, que prácticamente controlaron todo el continente, ¿cierto? Ahí hay una diferencia importante. Y lo otro, creo yo, que también hay que tener presente, es que ni Rusia ni China ponen condiciones a los distintos gobiernos africanos para invertir, comerciar, llegar a ciertos acuerdos, nada. O sea, Rusia no tiene ningún problema de negociar con un dictador o negociar con incluso un presidente autócrata que viola los derechos humanos y hace lo que se le ocurra y que es corrupto, ladrón, no le importa. Igual que los chinos. Eso lo hemos visto además en su momento, por ejemplo, con Sudán que finalmente se terminó dividiendo en dos. China invertía sin ningún problema en Sudán, cuando estaba gobernado por al-Bashir, también un dictador tremendo. Bueno,
esos datos creo yo que también son importantes. Y lo otro también que he podido leer, y es parte del análisis también, es que probablemente muchos de los países africanos no hayan apoyado esta resolución porque hay, podríamos decir, un cierto, también podríamos decir, resentimiento de muchos países africanos hacia Occidente en cuanto a la gestión de la pandemia. O sea, muchos países africanos ven a los países occidentales y sobre todo a las potencias como países muy, muy ambiciosos, donde vamos nosotros en la cuarta vacuna y ellos ni siquiera se han podido vacunar, que no ha habido una cierta empatía y generosidad por parte de Occidente hacia África. ¿Mm? Bueno, ahí les voy a mandar un artículo que encontré además hoy día, que hace también un análisis que creo que complementa todo lo que les voy a contar hoy día, y que ayuda también a entender aún más esta relación de Rusia con África. No olvidar algo también muy importante: la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, es el país que patrocina la idea de que hay que acabar con la colonización. Y la Unión Soviética también sabemos que va a apoyar los movimientos de liberación en África. Entonces hay una relación histórica que cuando se acaba, cuando se desintegra la Unión Soviética, se ve bastante debilitada. Sin embargo, a fines de los 90, comienzos de los 2000, comenzamos a ver nuevamente a una Rusia interesada por África, que comienza a, digamos, estrechar lazos con muchos países y sobre todo a relanzar relaciones con países con los que había tenido una alianza importante durante la Guerra Fría. Bueno, y comienza este proceso, como digo, se resucita este proceso de cercanía, de entendimiento entre Rusia y África, pero la verdad es que la comunidad internacional no se enteró demasiado de esta aproximación, pero hay un punto de inflexión, podríamos decir, hay un hecho que hace que muchos miren con mayor detención lo que está pasando en África respecto de Rusia. Y aquí que les estoy mostrando fotos de 3 periodistas que fueron asesinados en la República Centroafricana. Ellos habían ido a investigar la presencia o la posible presencia de paramilitares rusos en la República Centroafricana. Y es bien impresionante ver que los asesinaron, y probablemente los asesinaron no porque los centroafricanos sean tan malos o los quisieran matar porque no les gustan los rusos, para nada, todo lo contrario, sino que aquí hay bastante consenso en que lo que ocurrió aquí es que fueron mandados a asesinar desde el gobierno ruso, porque el gobierno ruso no quería, ¿cierto?, que estos periodistas siguieran con su trabajo y siguieran investigando esta relación que tiene el gobierno ruso con los ejércitos privados, con los mercenarios rusos que están hoy día operando tanto en África como en Medio Oriente, en el mismo Ucrania, vamos a hablar de eso, incluso en Venezuela. Entonces es aquí cuando muchos dicen, ups, algo está pasando. Y hay otro hito, que ya no es macabro como el anterior, es la primera cumbre África-Rusia que se celebró en octubre en Sochi, Sochi, Rusia. Y ahí vemos a Vladimir Putin como el representante obviamente de Rusia, y a Fatah al-Sisi, el presidente egipcio, representando a África. En esa oportunidad se presentaron 43 jefes de Estado africanos que firmaron muchísimos acuerdos de tipo básicamente comercial, también acuerdos militares, pero estamos hablando de más de 500 acuerdos entre Rusia y los países africanos. Entonces, pero bueno, y toda esta cercanía se va dando, como les comentaba, por esta también ausencia o este repliegue tanto de Estados Unidos, incluso de Francia, que con Macron estaba tan interesado en acercarse aún más a África, y lo está haciendo, no digo que no lo haga, pero ha tenido muchos fracasos en algunos países, donde con sus tropas no ha logrado, pero para nada, tratar de debilitar al movimiento terrorista, a los movimientos terroristas de inspiración islámica. Entonces vemos como África, o más bien, como Francia sale, por ejemplo, de Mali, sale de Burkina Faso, países donde había una presencia importantísima de efectivos franceses.
Ahora, ¿cómo Rusia se acerca a África? ¿Cuál es la relación de Rusia en África? ¿En qué ámbitos Rusia está interviniendo en el continente negro? Bueno, básicamente hay tres patas, podríamos decir. La económica, la militar y la informática. La economía, en el tema de la economía hay algo que es bastante obvio. A Rusia le interesan los recursos naturales de África. África, recuerden que es riquísimo, ¿cierto? Es un continente riquísimo en muchos minerales clásicos, como el oro, como el cobre, también hay piedras preciosas, están los diamantes, y también es riquísimo en hidrocarburos, en petróleo y en gas. A todo lo anterior hay que añadirle también los elementos o las llamadas tierras raras, donde hay minerales que sirven para las tecnologías actuales, todos los que son los dispositivos, las baterías, todas esas cosas, también Francia es riquísimo. O sea, es el continente quizás del futuro porque está menos explotado y realmente hay de todo, como pueden ver aquí. No sé si lo alcanzan a apreciar, podemos agrandar un poquito, vemos el caso, por ejemplo, todo este cordón rojo, que es el de la producción minera. Miren por favor Sudáfrica, esta parte de Botsuana, Zimbabue, Mozambique, toda esta zona impresionante de rica. Vemos todo esto aquí también de petróleo en el oeste, de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Gabón, para qué decir Angola. Bueno, a este mapa vamos a estar volviendo, porque vamos a hablar de algunos países en particular, pero es un continente, lo que hay que tener claro, riquísimo, riquísimo, y por eso es tan atractivo para China. China, a todo esto estamos hablando de Rusia, pero China, sin embargo, es el principal socio comercial de África. O sea, China entró mucho antes, China ha ido haciendo un trabajo increíble, hoy día no voy a hablar de China, pero Rusia, pese a ser menos relevante y pensar menos, vamos observando cómo cada día que pasa está más implicado dentro de este continente. Entonces, en el tema económico están las actividades extractivas de minerales y piedras preciosas, están los hidrocarburos y también acuerdos de energía nuclear. Por ejemplo, aquí vemos estos acuerdos nucleares en África, donde Rusia lidera. Miren, está por sobre incluso China. Es más relevante. Rusia, recuerden que tiene un know-how, una expertise súper importante en el tema nuclear, y lo que hace básicamente, ¿cierto?, es ayudarlos a estos países africanos a instalar sus propios reactores nucleares para, con el tiempo, poder generar electricidad. No estamos hablando aquí de bombas atómicas, sin embargo, claro, siempre está el temor que si se sigue desarrollando ese programa nuclear se pueda terminar la bomba atómica, pero sabemos que es un trecho largo. Pero, insisto, no estamos hablando aquí de armas. En el campo militar, aquí hay algo vital, que Rusia es el principal proveedor de armas de África en general. El 44% de las importaciones totales de armas del continente provienen de Rusia. O sea, aquí es muy, muy importante. Este gráfico no tiene que ver directamente con África, pero igual se los traigo porque nos ayuda un poquito a comprender cómo es el tema, quiénes son los grandes exportadores de armas en el mundo. Estados Unidos va en primer lugar, y ahí tenemos a Rusia en segundo lugar. O sea, Rusia no es solamente una potencia energética, sino que también una potencia desde el punto de vista bélico, en el sentido de que exporta muchísimo, muchísimo armamento. Y lo que vemos aquí a mano derecha, cuáles son los principales clientes de estos países que venden armamento. O sea, Estados Unidos, los principales clientes, Arabia Saudita y Australia, Rusia, India y China, y así, Francia, Egipto y Qatar, etc. Pero los africanos, claro, no me salen aquí porque cada país solito no alcanza a ser un cliente tan relevante en comparación a los que tenemos aquí. Y también hay acuerdos militares de Rusia con países africanos, y de hecho se está hablando de establecer bases militares en 6 países africanos, incluido Egipto y Sudán. Porque en el fondo para Moscú es muy importante además
proteger Libia. Libia, recuerden que es un país que está en guerra civil, pero que es riquísimo también en petróleo, por lo tanto a Rusia le importa mucho eso. Y lo otro, no hay que olvidar que de Libia, o por Libia, salen muchos de los inmigrantes de todo el continente africano, entonces eso también le sirve a Rusia para presionar a la Unión Europea, o sea, le sirve de arma política. Entonces, manejar lo que pasa ahí en Libia es muy, muy relevante para Rusia. Y la tercera pata es la información, pero aquí me refiero más bien a la desinformación, a las fake news, a los hackers. Sabemos que es algo que está haciendo Rusia hace mucho tiempo, los ciberataques, todo eso. Bueno, en el caso de África ocurre lo mismo, y Rusia ha intervenido en algunas elecciones, como sabemos que lo hizo en Estados Unidos, porque ya eso está clarísimo. Rusia, recuerden, intervino en la campaña electoral donde se midió Donald Trump con Hillary Clinton. Rusia, recuerden que abogó por Donald Trump, empañando sobre todo la imagen de Hillary Clinton, etc. Bueno, esto también lo ha hecho en África, Rusia. Pero aquí lo impresionante es que estas tres patas también se cruzan con otro asunto que es fundamental, que son los mercenarios rusos. O sea, está la relación oficial, institucional, podríamos decir, de Rusia con estos países africanos, pero también los mercenarios rusos, que son básicamente el grupo Wagner, están operando también en estas tres áreas. Yo se los voy a explicar inmediatamente cómo, de qué manera. Entonces vemos una Rusia, como digo, oficial, y una Rusia que penetra en África gracias a Wagner. Ese es el logo de Wagner. ¿Ah? Y Wagner, quizás alguien habrá leído en la prensa estos últimos días, ha ido tomando un poquito más de vuelo, la gente se está enterando, porque Wagner es este ejército privado, este ejército, digamos, también algunos hablan incluso de empresa de seguridad privada, que en la teoría, ¿cierto?, no depende del Kremlin. Sin embargo, en general todos los analistas apuntan a que es un brazo de Moscú para realizar sobre todo el trabajo sucio en los lugares que quiere estar presente. Entonces, Wagner lo tenemos, como dice acá, mercenarios en activo en países como Libia, en el caso de Libia apoyando al general Haftar, que es una de las, digamos, de los bandos que hoy día luchan en Libia. Libia, recuerden que están en guerra civil total. En Sudán hay también funcionarios o mercenarios Wagner, Mali, República Centroafricana, que realmente es uno de los casos emblemáticos de Wagner en África, y Mozambique. Esos son los lugares más relevantes donde está Wagner. Tenemos desinformación en elecciones, donde incluso Sudáfrica también ha sido víctima de esta situación. Madagascar se sabe, o sea, por lo menos hay bastante evidencia de que hubo intervención el grupo Wagner, porque Wagner también se maneja en el ciberespacio, los ciberataques y todo aquello. Solo entre 2016 y 2019, Rusia firmó acuerdos de cooperación militar con Nigeria, Chad, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Níger y Sierra Leona. Y este mapa lo que nos muestra también es un complemento a lo anterior, porque aquí no solamente tenemos digamos, los países donde están estos mercenarios, que son aquí, sino que también tenemos todos los países que han firmado acuerdos militares con Rusia, que son todos los que tienen ese como manifiesto, ¿eh? Esos son. Y tenemos también donde se ha propuesto instalar una base logística, en este caso sería Eritrea, y también, como les comentaba, en el caso de Egipto y Sudán se debieran instalar bases militares, en el caso de Sudán una base naval en Port Sudán. O sea, el tema militar está presente, y ahora les voy a contar un poquito más de Wagner, porque Wagner está haciendo noticia los últimos días. Se sabe que muchos de estos mercenarios están instalados en Ucrania, como les decía, no solamente están en África, sino están en Venezuela, están en Siria, obviamente apoyando ahí a Bashar al-Assad, y Ucrania es el país de origen de Wagner. ¿Ah? O sea, esto además muy impresionante, digamos, entendiendo que hoy día estamos quizás muy atentos a lo que ocurre en Ucrania.
este grupo Wagner nació en el Donbass, o sea, en Lugansk y Donetsk, en el contexto de la guerra que comenzó el año 2014, porque no hay que olvidar que Ucrania, el este de Ucrania ha estado en guerra desde el 2014, ahora está invadida por Rusia, o sea, sigue la guerra y empeora, pero la guerra comienza en el 2014 en el contexto, ¿cierto?, del Maidán y todo aquello. Bueno, creo que es interesante recordar que cuando Putin se anexó Crimea y también apoyó a los separatistas de Donetsk y Lugansk, lo que hizo no fue llegar con tropas convencionales, podríamos decir, a estos lugares, eso no lo hizo, a él no le convenía además mostrarse como que él estaba provocando el problema, sino que lo que pudimos observar en ese momento, y quizás alguien se acuerde, se hablaba de los hombres de verde. Nadie, no había ningún militar ruso que estuviese con un parche que dijera Rusia, sino que estaban vestidos de militar, pero era imposible poder confirmar que eran rusos. ¿Y por qué? Porque básicamente eran mercenarios, pagados probablemente por Putin o la empresa que está a cargo de toda esta gente, y así pudo entrar Rusia y apoyar en el caso del Donbass a los separatistas ucranianos. Y en el caso de Crimea, al principio mantener, digamos, las cosas controladas hasta que finalmente Crimea se convirtió en territorio ruso desde el punto de vista de Rusia. Bueno, entonces, Wagner nace en el Donbass, en ese contexto, y otro dato que también es interesante, se sabe que el cuartel general de los Wagner, o sea, de estos mercenarios rusos, está en Krasnodar. Si se dan cuenta en el mapa, tenemos solamente Ucrania, con el Donbass, todo eso, pero al frente, ahí donde está Krasnodar, ya es ruso, justo al frente de Crimea. Y ahí hay una base militar muy importante rusa. Y, ups, coincidencia, según los que han investigado el tema Wagner, también el cuartel general de Wagner estaría ahí, que es bastante lógico. O sea, porque se supone, y eso creen muchos, hay una relación muy estrecha también entre en el ejército ruso, el oficial, digamos, el convencional, y estos mercenarios. Wagner, que nacen en el 2014 en esta zona. ¿Quiénes son las cabezas de Wagner? Porque se sabe, tenemos aquí al fundador y líder militar de Wagner, que es Dmitry Valerievich Utkin. El nombre Wagner se debe a él, porque él tenía como nombre de combate o apodo, porque él de hecho proviene de las fuerzas especiales del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, del temible GRU. Dicen que lo peor proviene de ahí, son los más malos, podríamos decir. Bueno, de ahí viene este hombre que se apoda Wagner. ¿Y por qué Wagner? Porque Wagner, ¿cierto?, era el músico preferido de Hitler, y este hombre tiene estos tatuajes que se supone que, digamos, tienen toda esta narrativa nazi. Y aquí en la mano derecha tenemos a, no sé cómo se pronuncia eso, Yevgeny Prigozhin, un oligarca apodado el chef de Putin, que es considerado el cerebro del grupo y sobre todo el financiero, el que ve las platas, y riquísimo. ¿Por qué le llaman el chef o el cocinero de Putin? Porque este hombre se hizo riquísimo dando comida a las tropas regulares de Rusia y también a colegios. Ahí parece que hizo una fortuna impresionante. Este hombre también estaría detrás, según también algunas investigaciones, de toda la desinformación y toda la campaña en el ciberespacio en contra de Hillary Clinton y en favor de Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Y ha estado detrás de muchas cosas medias siniestras. Esos son los dos personajes que están a cargo de Wagner. Y ahora la gran pregunta que alguien se puede hacer, bueno, pero a ver, ¿cómo enfrenta esto Putin? Putin es muy hábil, porque primero los ejércitos mercenarios, ejércitos privados están prohibidos en Rusia. Por lo tanto, a Putin le preguntan por estos Wagner y él dice, ¿por qué me preguntan de algo que está prohibido en Rusia? Parte por ahí. Y lo otro, a él le permite, como se los comenté hace un rato, hacer el trabajo sucio sin tener que dar muchas explicaciones, porque por un lado no existe, y él además se mantiene totalmente desmarcado. Él siempre cuando le preguntan dice, sí, tengo entendido que hay rusos en África, y efectivamente hay algunos rusos nuestros capacitando y ayudando a entrenar a ciertos ejércitos, pero yo no tengo nada que ver con ese Wagner.
Entonces se logra, como digo, desmarcar, y se supone que por medio de Wagner logra ciertos objetivos y logra consolidar sus intereses en África. Y ahora, el tema del financiamiento también es muy interesante, porque obviamente alguien tiene que pagarle a esta gente. Son efectivos que para el contexto ruso ganan buenas lucas, ganan al principio unos 1.000 euros, que pueden llegar a 2.000 euros, gente que no tiene muchas posibilidades, muchas veces, bueno, son ex policías, militares retirados, que entran a este ejército. Y bueno, y hay algunos analistas que también señalan, esto ya no sé si es tan cierto o no, pero que también Rusia tiene muchos, o sea, tiene mercenarios, y se da esta industria, podríamos decir, porque cuando acabó la Guerra Fría y se desintegró la Unión Soviética, quedó mucho contingente, muchos militares volando, sin trabajo, sin posibilidades de seguir ejerciendo su profesión, su oficio. Y entonces no fue nada difícil reclutar a gente para ir creando estos grupos de paramilitares. Bueno, y grupos o sea, ejércitos de este tipo hay en todo el mundo. Sabemos que hay en Estados Unidos muchísimos, hay en Reino Unido. Sin embargo, una de las grandes diferencias de esos ejércitos privados y el ruso Wagner es que los Wagner entran en combate. Lo más típico es que no entren. O sea, por ejemplo, un grupo gringo que es contratado en Irak probablemente va a tener que resguardar, proteger infraestructura crítica, proteger cierta zona estratégica, pero no van a luchar, se supone. En caso de los Wagner, sabemos que sí están entrenados para el combate y tienen que enfrentarse al enemigo, digamos, a un enemigo que obviamente está impuesto desde Rusia, porque aquí no estamos hablando de patriotismo ni nada por el estilo. Bueno, eso con Wagner, creo que era súper interesante que lo conocieran, porque se está hablando cada día más en la prensa. Ya, bueno, o sea, de Wagner se viene hablando hace mucho, pero ahora ya lo estamos viendo, y es algo que probablemente va a seguir apareciendo. Ahora, esto no es teoría conspirativa, no, esto se sabe que existe. Estados Unidos ya sancionó a Wagner hace un tiempo, la Unión Europea lo hizo a fines del año pasado, porque además ellos son responsables de varias atrocidades en distintos puntos donde ellos operan. Bueno, ahora les voy a ir contando, dando algunos ejemplos de cómo algunos países africanos están relacionados con Rusia, y para ir entendiendo, digamos, por qué votaron como lo hicieron. Bueno, primero tenemos a Eritrea. Eritrea, el país africano que votó en contra de la resolución, es decir, apoyó ciegamente, podríamos decir, a Rusia. Eritrea, recuerden que este país como que tapa a Etiopía, que no le permite a Etiopía salir al Mar Rojo. Entonces es un país costero, y un país que no hay que olvidar es conocido con el nombre de la Corea del Norte africana. En Eritrea las personas están bajo una dictadura feroz de Isaías Afewerki hace más de 30 años. Aquí lo que existe, o lo más tremendo, lo que más hace noticia para entender lo que ocurre en Eritrea, es que hay un servicio militar obligatorio que dura mucho tiempo, y eso es, pero años de años, o sea, la gente envejece haciendo ese servicio militar obligatorio, y eso es lo que no permite que la gente salga. Por eso la gente está, digamos, prisionera dentro de Eritrea, y el que sale y no ha cumplido este servicio militar obligatorio, bueno, imagínense, o sea, corre el riesgo de perder la vida, ser torturado, etc. Aquí es interesante recordar, por ejemplo, que la crisis migratoria del 2015, cuando llegaron tantos inmigrantes a Europa, especialmente a Alemania, no eran todos sirios, o iraquíes, o afganos. Había muchos eritreos. Tengo la sensación de que a partir del 2015 probablemente hubo un poco más de gente que se interesó por la realidad de Eritrea, porque, como les digo, muchos eritreos entraron en esa época. Eritrea, para que se hagan una idea, es el país peor rankeado dentro del mundo para entender la libertad de prensa, la libertad de información. O sea, es peor incluso que Corea del Norte. O sea, realmente los eritreos viven aterrorizados. No se puede criticar, no se puede hablar algo que le pudiera parecer mal a este señor. Y ahora, ¿por qué votó en contra de la resolución? ¿Qué le debe a Rusia? Bueno,
a Eritrea lo viene amenazando desde el año pasado Estados Unidos con sanciones, porque, bueno, sabemos que en Etiopía hay una guerra civil, ¿cierto? Hace ya más de un año, y sabemos también que Eritrea se ha ido implicando en esa guerra. Eso lo sabe Estados Unidos, y Joe Biden el año pasado, creo que en septiembre, ¿sí? Amenaza a Isaías Afewerki que si no sale de esa guerra va a recibir sanciones. Bueno, siguió la guerra, y ¿qué hace ahí este hombre? Es, digamos, acercarse aún más a Rusia y también a China. Igual hay una relación histórica entre Eritrea y Rusia, o en su época la Unión Soviética, pero que se reactiva a partir de este enemigo común que es Estados Unidos. ¿Mm? Así que, bueno, y al Kremlin obviamente le interesa también mantener una buena relación con Eritrea, porque miren, por favor, es estratégico, este es el Mar Rojo, más al norte tenemos el canal de Suez, y aquí se sale al Océano Índico, aquí está el famoso estrecho de Al-Mandev, que por ahí pasa un porcentaje enorme de las mercancías del mundo, justo al frente de Yemen. Entonces, obviamente para Rusia es fabuloso tener una buena relación con el presidente eritreo. ¿Mm? Aquí tenemos un mapa que es bien interesante, porque nos plantea, nos muestra las empresas rusas que están hoy día operando en el continente africano. ¿Ah? Tenemos Alrosa, de diamantes, de hidroelectricidad, otra empresa que tiene que ver con la esfera de los bancos, Gazprom, famosa Gazprom, Evras, de extracción de vanadio, Lukoil, también de petróleo, Norlisk Nickel, minería de oro, Renova, manganeso, extracción de manganeso, Russian Railways, construcción de líneas de tren, y Rusal, que es extracción de bauxita y producción de aluminio. Y vemos que muchos países están con estas empresas. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de Angola. En Angola está, bueno, el tema de los bancos, está Gazprom, está Alrosa. Bueno, Angola ha sido históricamente un país cercano a Rusia y antiguamente a la Unión Soviética. La Unión Soviética apoyó el movimiento de liberación de Angola, eso creo que es importante. Entonces, en el ámbito militar ha habido una cooperación importante desde hace mucho tiempo, y en el último tiempo vemos a Rusia que se involucra en la industria extractiva de piedras preciosas y el sector energético. En 2019 se firmaron acuerdos en materia de minería de piedras preciosas, defensa, producción de gas y petróleo o agricultura. Y Alrosa, que es el gigante minero ruso, controla casi el 33% de las acciones de las minas de diamantes de Catoca, que queda al norte de Angola, que es la cuarta más grande del mundo. O sea, la cuarta mina de diamante más grande del mundo queda aquí en Angola, y obviamente eso le interesa a los rusos. ¿Mm? Tenemos el caso de Argelia, este país enorme al norte de África, ¿cierto? Un país que tiene petróleo, que tiene gas, y de hecho vemos estas dos empresas, Gazprom, y también está Russian Railways en Argelia. ¿Mm? Y con Argelia también hay acuerdos en materia nuclear. ¿Mm? Entre otros objetivos, también está el construir aquí una central importante nuclear en Argelia. ¿Mm? Así que, el caso de Burkina Faso, este país que está aquí, justo al norte de Ghana, ¿lo ven? No vemos hoy día en este mapa una presencia de alguna empresa, pero lo que vemos en esta foto es algo que no es privativo de Burkina Faso, sino que lo vemos en algunos otros países de África, y es este apoyo explícito a Rusia. O sea, Rusia se supone que les cae mejor hoy día a los africanos, como les decía, que los franceses, los británicos, que los ven como los colonizadores, los que se llevaron todo, que dejaron, ¿cierto?, el desastre en África. Y sí que ahí vemos la bandera rusa. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó? En este país hubo un golpe de Estado el 24 de enero. Probablemente estábamos veraneando, no vimos ni las noticias. Y los partidarios del nuevo régimen salieron con banderas rusas a celebrar.
El motivo principal, o el motivo esgrimido por los golpistas en este momento, fue el siguiente, se los voy a leer porque para darles el contexto. La degradación de la situación en materia de seguridad que amenaza las bases de nuestra nación y la incapacidad manifiesta del poder para unir a los burkineses y hacer frente a la situación. Burkina Faso, al igual que toda la zona del Sahel, venía sufriendo un terrorismo importante. Al presidente anterior, los mismos militares le habían dicho que por favor pidiera ayuda en el fondo a los rusos, que los rusos estarían felices de intervenir, de involucrarse. Sabemos que en esta zona había sido Francia, el país que había estado involucrado. Y se me fue un poquito el hilo. Bueno, los golpistas habían pedido la intervención de Rusia, el presidente anterior no, digamos, no acusó recibo, y entonces lo que sabemos que está ocurriendo hoy día, ya en Burkina Faso hubo un cambio de gobierno, llegaron los militares nuevamente al poder y han pedido ayuda a los rusos, y ya se sabe que hay presencia de Wagner en Burkina Faso. Así que aquí tenemos otro caso, digamos, clarísimo. De hecho, hay, como digo, fuentes que confirman la presencia de Wagner en el país. Este país tiene zinc, entonces también está esta moneda de cambio, porque como vemos los rusos se involucran en los distintos países por razones económicas, por razones estratégicas, geopolíticas, y en el caso de Burkina Faso es muy rico en zinc. Tenemos el caso también aquí, otro ejemplo, podríamos verlos todos, no los voy a ver todos, vamos a ir viendo los más emblemáticos. Tenemos el caso aquí de Guinea. Este es el expresidente Alpha Condé, él gobernó entre el 2010 y el 2021, y él cuando el 2020 anunció que buscaría un tercer mandato, eso al pueblo no le gustó para nada. De hecho, finalmente lo sacaron, hubo un golpe en septiembre del año pasado, y inmediatamente cuando este hombre anunció que iba a ir a un tercer mandato y el pueblo, digamos, no estaba nada de contento, en ese contexto el embajador ruso en Guinea lo apoyó, y el gigante del aluminio de Rusia, Rusal, fortaleció incluso su presencia en las minas de bauxita de Guinea. Y el grupo Wagner desplegó contratistas militares privados para proteger las minas del país. Ese también es mucho el argumento. Obviamente Wagner no entra como un ejército privado, sino que está constituido en distintas empresas, por ejemplo, empresa minera, empresa que tiene que ver con transporte, una empresa que va quizás a proteger a una infraestructura crítica. Así van entrando a los distintos países africanos. Y aquí tenemos la presencia, este mapa de la presencia rusa mexicana. Nuevamente les muestro Guinea, aquí, con la presencia de Rusal. Guinea, recuerden que está Guinea, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial. Son 3 Guineas en África, por si alguien no lo sabía. Al igual que hay 2 Congos, el Congo solito y la República Democrática del Congo. Pero ahora nos estamos refiriendo a Guinea aquí, justamente aquí en la zona más occidental, ahí al lado de Sierra Leona. Eso es con Guinea. Y otras áreas de colaboración, eso también es interesante. Aquí tenemos Guinea, nuevamente, en este mapa. Miren, les traje muchos mapas porque lo que ocurre es que hay varios mapas que uno puede encontrar, pero no hay ninguno que esté tan completo, entonces tengo que irles mostrando distintos mapas. Bueno, aquí tenemos a Guinea, donde vemos también el tema minería, ¿ya? Mineral, lo que les contaba recién de las minas de bauxita. Y tenemos también una cooperación a nivel sanitario. Está este Ebola Research Center and Hospital, que sería gestionado por los rusos, y también tenemos los esfuerzos en prevención de enfermedades, que también es gestionado por los rusos. O sea, también vemos una intervención en otro ámbito. Esto ya es poder blando, que se llama, ¿cierto? Que es otra manera de que los países intervienen, influyen en otros.
Eso sería con Guinea. Bueno, aquí tenemos otro mapa, porque aquí les voy a contar un poquito de Mali, donde nos muestran los países africanos y cuál es el mineral o la riqueza más relevante. Vemos que en general está el petróleo y el carbón. El petróleo está todo lo que está más bien al centro norte, bueno, y Angola, y aquí en toda la parte oriental, suroriental del continente tiene más que ver con carbón, por ejemplo. Y Mali, lo tenemos aquí en amarillo, un amarillo bastante furioso, tiene mucho oro. Bueno, Mali es otro de los casos, diría, bastante emblemáticos en África. Ya el año pasado, Francia denunció que los mercenarios de Wagner llegaron a este lugar. Aquí estaba operando Francia con efectivos franceses, obviamente, para enfrentar el terrorismo de inspiración islámica. Aquí no tenemos que olvidar que el continente africano lo podemos dividir básicamente en tres, ¿cierto? El norte, donde es básicamente el desierto del Sahara, que podemos decir que es la parte café del continente. Luego viene el Sahel, que es toda esta parte, podríamos decir, la mitad de abajo, de toda la parte más gordita de África, ¿cierto? Ese se llama el Sahel, y luego tenemos toda el África subsahariana. Bueno, todo el Sahel, partiendo desde Mauritania, Senegal, Asia, Eritrea, también llegando también al Cuerno de África, todas esas zonas del Sahel que ha estado lamentablemente asolada por el terrorismo de inspiración islámica, sobre todo después del derrocamiento de Muammar Gaddafi, del inicio de la guerra civil en Libia. No hay que olvidar que ahí muchas armas quedaron dando vuelta, y además está el desmantelamiento de ISIS en Siria y en Irak. Bueno, todo eso hizo que todos estos terroristas, estos hombres bastante violentos y de inspiración islámica, estén operando en toda esta zona del Sahel. Y otros en Mozambique. Vamos a ver también algunos se bajaron a Mozambique. Bueno, y el caso de Mali, que estaba, digamos, intervenido por Francia, finalmente sabemos que se fue Francia, porque muchos analistas consideran que Macron no quiere una especie de Afganistán africano para Francia, entonces donde no está dando resultados está saliendo. Y ese es el caso de Mali, de Burkina Faso, por ejemplo. Y tras 2 golpes de Estado, en el caso de Mali, la junta militar parece preferir el apoyo ruso en la lucha contra el terrorismo en comparación con Francia. Según el gobierno de Mali, cuando hablamos de Wagner, ellos dicen que se trata únicamente de acuerdos de cooperación militar con Moscú para adquirir equipamiento y formación, aunque parece probable el acceso de Rusia a varias minas de Mali, que en realidad es bastante lógico, como les digo, ya está comprobado que Wagner generalmente opera a cambio de algo, y ese algo en el caso de África son minas, explotación de petróleo, etc. Y lo mismo ocurre aquí en Mozambique. Mozambique, lamentablemente un país que era bastante estable, se descubrió gas en el norte, y justo es esa zona donde están operando los grupos terroristas. Está terrible. Y aquí vemos también una presencia rusa importante, sobre todo después del hallazgo de estas reservas de gas. Acá la empresa rusa Rosneft explota estas reservas, y vemos también cómo los mercenarios de Wagner, se están desplegando en Mozambique para combatir una de las ramas de ISIS que se ha instalado también en el norte, en la misma zona del gas más o menos. Así que Mozambique es otra de los países que está bastante intervenido por los rusos. Acá les muestro nuevamente este mapa para mirar Namibia. Namibia, recuerden que es este país que está justo al norte de Sudáfrica. Namibia, aquí. Riquísimo también, tiene cobre, tiene hierro, tiene oro, y es uno de los países con las principales reservas de uranio. Ahí tenemos la U. Ese es Namibia. También tiene algo de
diamantes en el sur. Y aquí Namibia, que también se abstuvo en la elección, es uno de los, de resolución, es uno de los principales países productores mundiales de uranio, como les decía, y mantiene acuerdos con Rusia, además de una potente cooperación económica. Y aquí hay una empresa en particular rusa que se llama Uranium One, que es propiedad de Rosatom y está en proceso de prospección de metales raros en Namibia. Estos metales raros que les comentaba que son fundamentales para las tecnologías actuales, para los teléfonos, todo lo que es chiquitito, las baterías, todo eso. Y nuevamente les muestro este mapa porque nos vamos a la República Central Africana, que este ya es como la guinda de la torta. O sea, aquí ya se da todo y es el mejor ejemplo, bueno, y el más extremo, de cómo Rusia está interviniendo en África. Aquí vemos una foto, el Centro para Reclutas del Ejército de la República Central Africana, financiado por consultores militares rusos en 2018. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a un ruso. ¿Quién es este señor? Es Valery Zakharov, un ex agente de inteligencia ruso, que es el asesor de seguridad nacional desde hace algunos años en la República Centroafricana. O sea, tienen a un ruso dentro del gobierno. Y en el caso de la República Centroafricana, vemos el mismo patrón que observábamos anteriormente. En 2016, Francia pone fin a la operación Sangaris, una intervención militar que duró, bueno, como vemos, duró 3 años. La idea era desarmar a grupos de milicianos y permitir la entrada de ayuda humanitaria y facilitar una transición democrática. Eso no resultó. La República Centroafricana ha sufrido, es terrible, hay un conflicto enorme. Este país es de estos países complejos, porque la mitad del norte es básicamente musulmán, el sur es más bien cristiano. Ha habido grupos extremistas de ambos lados, o sea, tanto musulmanes como cristianos, igual de malos, hay que decirlo, terrible, y es en ese contexto cuando ingresa a Francia. Bueno, a Francia le va mal, sale, y se da el escenario ideal para que entre Wagner. Pero ¿por qué entra Wagner? Porque entra en realidad a Naciones Unidas, y hay una misión especial, de hecho, que es la misión unidimensional integrada de las Naciones Unidas para la estabilización en la República Centroafricana. Ese es el nombre de la misión de paz, la MINUSCA. Y entran ahí rusos y se cuelan, según los entendidos y los que han investigado Wagner, y empiezan a entrar también los Wagner a la República Centroafricana, que conviven con la presencia también de Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas ha denunciado a estos Wagner que han sido responsables de atrocidades tremendas, violaciones de los derechos humanos, etc. De hecho, yo estuve ahí leyendo algunos testimonios de centroafricanas terribles, de violaciones de rusos, unas cosas espantosas. Pero también acá Rusia hace un trabajo más completo, porque aquí también intenta entrar a través del poder blando. Entonces, los rusos en esta república han organizado concursos de belleza, espectáculos de ballet, y una cosa impresionante, el idioma ruso ahora forma parte del plan de estudio escolar en la República Centroafricana. Alguno diría, pero antes podría ser el francés, el inglés como segunda lengua, ¿no? Digamos, y no, es el ruso. Bueno, el hecho de que esté este Zakharov, la verdad, en el gobierno de este país, se ve como una usurpación de la soberanía nacional. O sea, ya los rusos están, pero absolutamente súper involucrados. Hay, por ejemplo, en este país hay una estatua, en alguna parte, no he visto la foto, lo leí, pero una estatua, que son muchos soldados rusos protegiendo a una mujer centroafricana que va con 2 niños. O sea, hay una especie como también de admiración hacia los rusos, pero también muchos centroafricanos dicen que tienen terror a los rusos, porque captan que son los que mandan y que están por sobre incluso los mismos políticos o militares de la República Centroafricana. Así que eso con este país, donde podemos ver la presencia de Rusia en forma clara. Por eso yo diría que es uno de los casos más emblemáticos. Luego vuelvo a este mapa,
porque tenemos otros casos. Aquí vamos también a conversar un poquito de Sudán, pero Sudáfrica, por ejemplo, Sudáfrica muchos pensaban, o habrían pensado quizás que obvio que iba a condenar la resolución, o iba a estar, perdón, a favor de la resolución en contra de Rusia, no, y sabemos que Sudáfrica se abstuvo. En el caso de Sudáfrica hay acuerdos en el ámbito de la energía nuclear, y en la capital, en Johannesburgo, está la sede regional de la empresa estatal rusa Rosatom, donde también está la sucursal africana de Gazprom Bank, que es la tercera, no, hay que tener presente que es la tercera institución financiera más importante de Rusia. Y Sudáfrica, junto a Rusia, están implicadas en proyectos energéticos de petróleo y gas y mineros en África, y específicamente en Sudáfrica. Después el caso de Senegal, por ejemplo. Senegal, ¿cierto? Lo tenemos acá, este país chiquitito, ¿lo ven? Debajo de Mauritania. Caso de Senegal. Es un país, bueno, que actualmente preside la Unión Africana y también tiene relaciones económicas y comerciales con Rusia. En los últimos años, el volumen de sus intercambios comerciales han crecido exponencialmente y en concreto en el sector petrolero. Quizás aquí, claro, no se ve el monito, digamos, de la torre de petrolera, pero también están ahí trabajando por el petróleo, junto a Rusia. Bueno, y aquí tenemos a Sudán. Sudán, en este mapa, como pueden ver, no está dividido. Sudán, recuerden que fue dividido, hay un país nuevo que se llama Sudán del Sur, y que no está en este mapa. Sin embargo, este mapa yo lo muestro y lo vuelvo a mostrar porque, bueno, es del Le Monde Diplomatique, sabemos es un medio que hace muy buenos mapas también, y creo que es el mejor en cuanto a los recursos. No he encontrado uno más actual y mejor que este, por eso vuelvo al mismo mapa. Y aquí se ve Sudán con el sur rico en petróleo y también algo de hierro, o fierro. Aquí también se ve Port Sudán, que es donde Rusia pretende establecer una base naval y militar, por lo tanto. Entonces, claro, Sudán, que es el Sudán del Norte, entre comillas, que no se llama Sudán del Norte, Sudán del Norte es Sudán solito y Sudán del Sur se llama Sudán del Sur, por si acaso. Sudán no tiene grandes recursos, el país rico es Sudán del Sur, que tiene todo ese petróleo, y por eso a Sudán le costó tanto soltar a Sudán del Sur, y estuvieron en guerra mucho tiempo y todo, porque Sudán veía con pánico que se separara el sur. Aquí también quizás es interesante recordar que Sudán era un país complejo, era muy difícil, casi inviable, como país, porque tenía divisiones étnicas, religiosas. Recuerden que Sudán es un país básicamente árabe y musulmán, y Sudán del Sur, el sur del antiguo Sudán, es básicamente cristiano animista y de población negra, no árabe. Bueno, uno ve las fotos, la verdad, y es bien difícil distinguir, pero porque de hecho aquí tenemos a Omar al-Bashir, que se supone que es árabe y que estuvo al frente del país por 30 años, entre 1989 y 2019, y contó con el apoyo de Putin, un apoyo importante. Sabemos que al-Bashir fue derrocado en 2019, ahí se debilitó, podríamos decir, un poco la relación entre Sudán y Rusia, pero se ha vuelto a reactivar después del golpe de Estado del año pasado, donde asumieron los militares. Entonces, sabemos que Omar al-Bashir, que ahora está encarcelado por si acaso, forjó una estrecha alianza militar, comercial y energética con Moscú. Ya se firmó el acuerdo para la instalación de una base naval rusa en Port Sudán, y la Unión Europea, como la Unión Europea y Naciones Unidas han también denunciado la presencia de Wagner en Sudán. Así que Wagner está pero presente en muchos países.
El caso de Sudán del Sur, que también se abstuvo, que sería el país petrolero, ¿cierto? Que ha sido un desastre porque se logró independizar, muchos teníamos bastante esperanza de que por fin esa zona del mundo se iba a tranquilizar, se iba a pacificar. La verdad que después recuerden que Sudán del Sur entró en una espiral de violencia nuevamente, con guerras y conflictos étnicos, es terrible, pero tiene mucho petróleo, y eso explica que Sudán del Sur se haya convertido realmente en un polo de inversión, no solamente para Rusia, sino para India, por ejemplo, para China, sobre todo por sus reservas petroleras. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo Rusia también incrementa su cooperación con Sudán del Sur. Hay acuerdos de cooperación técnico-militar, y también se ha incrementado la relación bilateral en materia energética, económica y comercial. Bueno, podría seguir eternamente hablándoles de cada país, pero quiero darles una pequeña frase aquí, una pequeña reflexión, para que después me hagan las preguntas y podamos conversar un poquito. Me quedó. Nada de esto, de lo que estamos viendo, es una buena noticia para África. La venta indiscriminada de armas de Rusia alimenta el conflicto. Sus oscuros acuerdos comerciales fortalecen la corrupción y su inclinación autocrática socava la democracia. Toda esta actividad tampoco es una buena noticia para Estados Unidos y sus aliados, que ven disiparse su poder blando en África. Entonces, para contrarrestar la influencia del Kremlin, Occidente debiera volver a centrar su atención en el continente sin convertir a África en un escenario para la competencia de las grandes potencias. Bueno, la fuerte presencia de Rusia en los estados africanos, incluidos por lo menos en esta lista, está constatada, así como la relación bilateral con aquellos que se abstuvieron de condenar la invasión de Ucrania. Como en otros muchos ámbitos, está por determinar la evolución y la influencia de este escenario en el nuevo, pero aún incierto, orden mundial. Recuerden que ya se está hablando de un nuevo orden mundial que surgirá a partir del resultado de esta guerra. Así que ahora voy a cortar aquí.